estamos de regreso en la 12, son las 9 de la mañana con 21 minutos y nos acompaña en el programa Ariel Orellana. Él dirige el Centro de Biotecnología Vegetal de la UNAV, del Andrés Bello, que es parte de la Facultad de Ciencias de la Vida, y está encabezando un estudio que ha tenido harta cobertura en la prensa internacional en los últimos días. Un estudio sobre la pata de guanaco, ¿ya? Que no se malentienda, porque no estamos hablando en realidad de una pata de guanaco, estamos hablando de una flor que es protagonista del desierto florido en Atacama, un fenómeno que además está en pleno desarrollo con el pic que se espera para fines de esta semana. Ariel, bienvenido a la OC, ¿cómo estás? Buenos días, Consuelo. Un placer conversar contigo sobre este tema tan fascinante. Lo encuentro increíble. Cuéntame por qué están haciendo la secuenciación genética de esta flor rosada como fucsia, en realidad, ese es el color que tiene. Mira, quiero poner un poco en contexto. Chile está viviendo un problema serio en su agricultura, no solamente Chile, el mundo. Y la sequía, que ya nos viene acompañando por varios años, va a seguir las próximas décadas y las proyecciones no son muy buenas. Y la pregunta es cómo resolvemos este problema, y evidentemente hay muchas formas de abordar el problema, pero creemos, y la manera en cómo la agricultura ha logrado avanzar en tema de productividad, un ejemplo es la Revolución Verde, es generando nuevos cultivos que sean más tolerantes, en este caso a la sequía. Y es en este escenario en donde estudiar plantas que viven en condiciones de mucho éxito, en aridez extrema, resulta súper relevante. Y en particular el desierto florido ofrece un escenario extraordinario para descubrir la forma como las plantas pueden vivir en condiciones extremas. Y tú ya lo mencionabas en tu introducción. Cuando tú vas al desierto florido, lo primero que te impacta es encontrar una alfombra de flores fucsia que cubre vastos sectores del desierto, que llama la atención el contraste que genera eso con la aridez del desierto. Y nosotros hemos puesto nuestra atención en esta planta que tú ya mencionaste, que es pata de guanaco, cuyo nombre científico es Cistantes longicapa, porque es la más abundante, lo cual significa que a través de la evolución ha generado mecanismos que le permitan vivir 2 a 3 meses en condiciones extremas. Por eso es que estamos interesados en esta planta. 2 a 3 meses en condiciones extremas. A ver, explícame, porque el desierto florido ocurre cuando hay ciertas condiciones de humedad, o sea, igual necesita algo de agua en algún minuto. ¿Qué es lo que la hace especial? Explícame un poco lo básico del desierto florido, quizá. Y luego, ¿cuáles son las características genéticas que, según estaba leyendo, le permiten hacer como un switch entre un estado y otro a esta florcita? Sí. Creo que es importante recordar que el desierto de Atacama no solo es el más árido del mundo, ¿ya? Y es cierto que para que ocurra el fenómeno del desierto florido se requieren al menos 15 milímetros de agua, que la verdad es que es en términos de lo que significa el crecimiento de plantas, es una cantidad mínima, ¿ya? Y es en esas condiciones donde germinan las semillas que están en el desierto y se forma este fenómeno que es el desierto florido, que es casi un milagro. Ahora, no solo el más árido del mundo, es el lugar con la mayor radiación solar en la Tierra. Y si bien las plantas requieren luz para poder vivir y fotosintetizar, el exceso de luz también les causa daño. Y adicionalmente, la radiación ultravioleta que existe en esa zona es altísima. Y si bien nosotros, las personas, nos podemos proteger con un protector solar, con un gorrito, las plantas no tienen cómo hacerlo. Por lo tanto, ellas, a través de su evolución, han generado en la información genética que poseen características que le permiten sobrellevar el problema de la aridez, la radiación solar y la radiación ultravioleta. Y en nuestro laboratorio, en el Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello, y quiero mencionar que esto es en el marco también del Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma, y aquí colaboramos con otros investigadores tanto en Chile como en el extranjero, hemos estado abordando distintos aspectos de esta planta. Efectivamente hemos secuenciado su genoma, hemos analizado cómo se expresan sus genes en distintos momentos del día, cuando está expuesta a alta radiación solar, pero quisiera resaltar
un elemento, un aspecto, un concepto que tiene que ver con cómo esta planta combate la aridez. Y lo conecto con la afirmación inicial que hice, que tiene que ver con la sequía que estamos viviendo. Claro. Las plantas con las que nos relacionamos en nuestro entorno producen sus alimentos a través de la captura del carbono que obtienen del CO2 de la atmósfera, ¿ya? Y para capturar este CO2, a través de este proceso que se conoce como fotosíntesis, poseen en sus hojas unas estructuras microscópicas llamadas estomas. Estos estomas se abren y se cierran. Se abren en el día, ¿Ya? capturan el CO2, liberan oxígeno y se cierran en la noche, y de esta manera la planta se protege. Ahora, ¿qué ocurre con estas plantas que viven en el desierto, en particular las patas de guanaco? Ellas han realizado lo que podría denominarse una innovación bioquímica, ya que abren estas estructuras microscópicas, los estomas, en la noche, ¿ya? Y los cierran en el día, ¿ya? Por lo tanto, capturan el carbono de noche. ¿Y de dónde saca? ¿Y cómo pueden sin luz capturar, bueno, hacer la es que fotosíntesis sin luz? son dos fenómenos distintos. La fotosíntesis se divide, y aquí voy a recordar nuestra clase de biología, más elementales. Ha pasado demasiado tiempo. Bueno, no importa, pero yo te puedo comentar. Las plantas, por una parte, capturan la luz durante el día, mientras está el sol, y tienen estructuras y unos organelos en las células que se llaman los cloroplastos, en donde capturan esa luz en complejos antenas, y esa luz la utilizan para transformarla en energía, y finalmente la moneda de cambio de la energía en las células es el ATP. Y se genera ATP y se generan otros elementos que son importantes. Pero adicionalmente, esta energía que se tiene que utilizar para que la planta pueda generar la biomasa, es decir, generar una cantidad importante de polímeros como proteínas, polisacarios, ADN, bueno, se necesita carbono, y ese carbono lo obtienen del CO2. Y estos dos procesos, que es la captura del CO2 y la captura de la energía solar, son procesos que se pueden separar, y la pata de guanaco separa esos dos procesos. Y captura el CO2 en la noche, lo almacena en un compuesto que se llama ácido málico, lo almacena en las células, y posteriormente en el día, cuando tiene cerrados los estomas y cuando hay energía solar que está llegando y los cloroplastos están produciendo energía, se produce ahora la incorporación de ese carbono en moléculas orgánicas, y de esa manera la pata de guanaco puede generar biomasa y de esa manera tener una gran cantidad de material, de hoja. Lo otro que es interesante, esta es una planta que, a diferencia de lo que uno observa en el desierto, donde habitualmente uno, cuando tiene la idea de plantas en el desierto, piensa en un cactus. Estas son plantas que tienen una hoja en su base, y después tienen un tallo, tienen botones florales y tienen flores, y tienen raíces, por supuesto. Entonces la transforma en una planta que es muy similar a plantas con las que habitualmente convivimos. Lo que significa que ha podido generar una arquitectura que es similar a las plantas llamadas las plantas C3, que son las que con las que convivimos habitualmente, que forman más del 90% de las plantas que existen en la Tierra. Estas plantas, como la pata de guanaco, el hecho de capturar este carbono en la noche, esto se denomina metabolismo CAM. De esa forma, ¿qué es lo que ocurre? Durante el día, al tener los estomas cerrados, evitan la pérdida de agua y pueden, de esa manera, ahorran casi el 40% del agua. Entonces, si podemos entender la forma en cómo estos mecanismos ocurren, y por eso es importante conocer los genes que están involucrados, y después esa información que está en esa genética la podemos transferir a cultivos que se utilizan en la agronomía, en la agricultura, podríamos generar nuevas variedades de especies agrícolas que sean más tolerantes a la sequía. Entonces, la pata de guanaco, que además de ser una planta preciosa y genera un espectáculo casi milagroso en el desierto, nos puede servir como fuente de información fundamental para resolver un problema grave en la agricultura. Espectacular, mucho éxito entonces en este trabajo que están desarrollando en el Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Nacional Andrés Bello.
Ariel Orellana, muchas gracias por esta entrevista, por haberme recordado algunos conceptos ultra básicos y también contarnos de la magia de la pata de iguana con tantos sentidos. Que tengas un buen día y una buena semana. Muchas gracias a ti, Consuelo. Que tengas un buen